Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Vamos a continuar con este proceso de aprendizaje del tema de las funciones string o de cadena dentro de la base de datos PostgreSQL. A través de las funciones read y left hemos observado que podemos extraer contenido dentro de una expresión de texto, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ahora tenemos una función que de una otra manera, bueno, voy a repetir solo dejando la expresión de texto, permítame un momento. Vamos a colocar nuevamente el hola mundo. Siempre cuando nosotros comenzamos a aprender el proceso de manejo de funciones, yo les recomiendo que aprendan con algo muy sencillo, con una expresión corta que nos permita entender claramente cómo funciona o se aplica el proceso. Ahora tenemos una función que nos permite indicar una posición o una coordenada y a partir de ahí indicarle la cantidad de caracteres que yo deseo extraer o sustraer. Ya, vamos a manejarlo de este punto y voy a utilizar una función que se llama substring, que lo tenemos, y entre paréntesis vamos a colocar la expresión de texto. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Nosotros vamos a indicarle que dentro de esta expresión de texto yo necesito extraer contenido desde la posición 2 o de la posición 3, mejor, de la posición 3, y le voy a indicar from, le digo desde la posición 3 for qué cantidad de caracteres necesito de la posición 3, o sea, me refiero desde aquí. Solo necesito 2 caracteres. Si le indico 2, lo ejecutamos y vamos a observar que solo me ha extraído el texto LA, ya, solo esto de aquí. Entonces es una de las formas como nosotros podemos extraer contenido dentro de toda una expresión de texto. Ahora, otro proceso interesante hubiera sido que hubiera colocado hola mundo, bienvenido al curso. Ya, este es otro detalle. Ya es una expresión de texto mucho más amplia. Yo quiero extraer toda esta expresión de texto que diga mundo, quiero extraerlo. Y para eso yo necesito saber en qué posición se encuentra. Entonces voy a contar de forma manual 1, 2, 3, 4, 5, cuento también el espacio en blanco, 6. En la posición 6 comienza la palabra mundo, entonces tendría que indicarle aquí, necesito extraer contenido desde la posición 6, o sea, desde aquí. ¿Qué cantidad de caracteres? Entonces voy a contar qué cantidad de caracteres necesito para poder extraer toda la palabra mundo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces digo, de la posición 6 extrae 5 caracteres a partir de la posición 6. Lo ejecutamos y ya vamos a obtener lo que es la información mundo. Aquí está, ¿ves? De esa forma nosotros vamos manejando el tema de la expresión de texto. Ahora, esta es una de las formas como nosotros podemos ir viendo cómo sustraer contenido dentro de una expresión de texto. También lo podemos manejar de una manera diferente. Vamos a cambiar, voy a quitar esta función, ya, un momento, porque dentro de Postgre existen una gran variedad, como le dije, de funciones que siempre o casi la gran mayoría apuntan al mismo resultado. Ahora tenemos una función substr, que es lo que normalmente podemos definir. Coloco esta información, ya, y puedo indicarle también nuevamente de la posición 6 solo 5 caracteres. Si lo ejecutamos, vamos a obtener un resultado muy similar y tenemos la misma información. ¿Ya? Entonces existen, como les dije, varios procesos que te pueden apuntar al mismo resultado. Esa es una de las tantas. Ahora vamos a conocer un poco, voy a borrar esto de aquí. Voy a reducir también la expresión de texto para que esto no nos resulte complicado y seguir conociendo el resto de funciones. Okay, regresamos nuevamente al hola mundo, tal cual una expresión de texto. Aquí está demorando un poquito mi base de datos Postgre y no es relativamente sobre la base de datos de Postgre, sino que dentro de mi equipo tengo instalado varios servidores de datos como Oracle Database, MariaDB, MySQL Server, SQL Server, Postgre mismo de esta misma versión, entonces más los aplicativos de lenguaje de programación. Entonces sí o sí se
se siente un poquito la lentitud del equipo porque ya lo estoy saturando. Entonces esos son detalles que ustedes también deben tener en cuenta cuando trabajen con servicio de datos. Ok, vamos a continuar. Es una información adicional que les he brindado. Ahora, dentro de las funciones que también tenemos es que podemos, por ejemplo, vamos a ver, estoy revisando acá la información que tengo a la mano que me permite hacer un rellenado, ¿ya? Un rellenado a la expresión de texto. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a colocar aquí que yo necesito el hola mundo, pero que en la parte inicial aparezca con 2 asteriscos, algo así, y luego, ya vamos a colocarlo todo junto. Y después también necesito una expresión de texto como resultado final que diga hola mundo, y en la parte final genere estos 2 comodines. Esto es prácticamente como para rellenar o acompañar la información de esta expresión de texto. ¿Cómo se desarrolla este detalle? Para esto nosotros tenemos una función que se llama lpat, ¿ya? Y esta función, ¿qué es lo que hace? Permite hacer el rellenado hacia una expresión de texto, o como adornarlo, digamos, la expresión de texto. Coloco la expresión de texto aquí y lpat dice que voy a rellenar hacia el lado izquierdo con la información que tú me indiques. Entonces, acá tendría que indicar una longitud total. ¿A qué me refiero con esto? Si yo necesito algo así, por este estilo, nuevamente lo repito, hola mundo, tendría que indicar aquí en el siguiente dato la longitud de la expresión de texto como resultado final. ¿A qué me refiero con esto? O sea, saber que contar la longitud de hola mundo más la longitud de los símbolos que quieres que vayan en la parte inicial. Entonces, comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces le diré, el rellenado será hasta que lleguemos a una longitud de 12. Ok, ya lo tengo entendido. Coma. Ahora, ¿con qué tipo de símbolo o comodín o adorno le quieres agregar a la expresión de texto? Como es un tipo de rellenado tipo string, también aquí vamos a definir una expresión de texto. Le digo, rellénalo con el asterisco, ¿ya? Hasta que lleguemos a la longitud 12 como contenido total. Si lo ejecutamos, vamos a observar, permítame un momento, el error está saliendo por este detalle de acá, no está saliendo por otra cosa, o simplemente lo voy a seleccionar esto y decirle que se ejecute lo que tengo seleccionado. Perfecto. Y acá está. Hola mundo, y vamos a observar que al iniciar tiene los 2 asteriscos. Pero ¿qué hubiera sucedido si es que yo solo le digo 10? Y lo ejecutamos, voy a seleccionar esto de aquí, lo ejecutamos. Vamos a observar que solo dice hola mundo. Entonces no está considerando, ya, no está considerando los comodines, porque ahora la lectura de los 10 dígitos va a comenzar desde primeramente el contenido y luego implantará el tema del comodín. Pero si tú le indicas 10, no hay forma de cómo pueda colocar el comodín o el adorno, ya que con la longitud sola ya llegamos a los 10 dígitos. Si colocamos, por ejemplo, 11 y lo ejecutamos, ya, ahora sí logra, porque ya tenemos un espacio reservado para por lo menos colocar un asterisco. Ahora, de la misma función que tenemos el lpat, también tenemos el rpat. El rpat hace todo lo contrario, ya no define un adorno hacia la expresión de texto hacia el lado izquierdo, sino hacia el lado derecho también lo podemos definir. ¿Ya? Si yo aquí le digo 12, para que se muestren los 2 asteriscos, lo ejecutamos y vamos a observar que ahora los asteriscos se están mostrando en la parte final. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos aplicando el tratamiento. Este rellenado se utiliza, bueno, voy a darle un poquito el uso frecuente para la cual se utiliza, ¿ya? El lpat, más que todo, yo donde puedo definir, por ejemplo, un código 1 y le puedo decir que su longitud sea de 5, donde el rellenado lo va a cumplir con el valor de 0, ¿ya? Esto cuando yo quiero generar códigos de manera personalizada, ¿ya? Lo puedo definir así, imprime, vamos a esperar un ratito que si mi base de datos PostgreSQL está presentando un poquito de lentitud,
y vamos a observar el tema de resultados. Aquí lo tenemos. Ahora esto nosotros lo podemos combinar, donde yo puedo utilizar una siguiente expresión de texto como la letra E. Puedo generar un guión, puedo concatenarlo ya utilizando el pipe y obtenemos un resultado un poco más personalizado. Estos son códigos personalizados que tú lo puedes definir, ¿ves? De esta forma. Entonces, ese es su uso frecuente dentro de estas funciones. Dejamos hasta aquí este video y en la siguiente parte continuamos conociendo un poco más de las funciones string o de cadena. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.